Pensábamos también que era muy oportuno y muy conveniente conocer con un poquito más de detalle cómo se puede negociar colectivamente con el sector de las trabajadoras del hogar. Y Valentina, te vamos a pedir el favor de que nos ilumines. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, en Uruguay tenemos una buena práctica de negociación colectiva para lo que son las trabajadoras domésticas. En realidad, comenzar contándoles que en el año 2006 nosotros tuvimos la primera ley de trabajo doméstico, la 18.065, donde en definitiva se trata este trabajo como cualquier otro, pero regulando algunas cosas por las particularidades que tiene. Es así que con esta ley alcanzamos a regular la jornada de trabajo, siendo 44 horas semanales, pero estableciendo un descanso ininterrumpido de 36 horas. Y estableciendo un estatuto especial también y diferenciando las que son digamos, que duermen en la casa de sus patrones y las que no. Y también garantizando un descanso nocturno de 10 horas ininterrumpidas cuando son justamente en el domicilio. En el 2008 se acuerda el primer convenio colectivo y a partir del 2008, cada 2 años en las rondas de Consejo de Salarios que se han verificado de manera ininterrumpida, incluso en pandemia, en cada Consejo de Salarios se van adquiriendo más beneficios, más derechos y también con lo positivo de la negociación colectiva, ¿no? Hoy cuando hablábamos de la capacitación y yo veía lo de Uruguay, tanto la capacitación para las trabajadoras domésticas como para las empleadoras que también se da en Uruguay son avaladas y solicitadas por la Liga de Amas de Casa, que es en definitiva el sector empleador, y el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, que son las trabajadoras. Entonces, en definitiva, lo que se intentó mediante la capacitación fue que justamente fueran las propias partes del diálogo social las que pidieran, porque en definitiva, ¿para qué vamos a hacer política pública si no sirve a la gente o si no está validado por los actores sociales? No tiene demasiado sentido. En uno de los diálogos que hemos tenido con algunos compañeros, decíamos que en definitiva esto tiene sentido si tiene algún efecto, porque hacer políticas abstractas sin bajarlo a tierra y más en un país chiquito como es Uruguay en cuanto a su tamaño, no en cuanto a lo otro, no tendría demasiado sentido. Entonces es así que en la capacitación justamente lo que se hizo fue, nosotros separamos lo que es la parte de limpieza de lo que es la parte de cocina y se capacita sobre eso, pero también a ver, a lo largo de estos días hemos escuchado y hemos hablado mucho con respecto a las trabajadoras, lo cual está perfecto, pues es el objeto por el que estamos acá. Pero hoy también conversamos en el almuerzo el tema de las empleadoras domésticas, que, a ver, obviamente que teniéndolas en la negociación colectiva terminan sentados en el banquillo de los acusados de los empleadores, pero no son igual que el resto de los empleadores, porque muchas veces son mujeres vulnerables también. Y no tienen acceso a un montón de beneficios como por ejemplo la defensoría gratuita que sí, que de repente deberían tener, porque muchas veces acá estamos hablando de un sector empleador con mucha heterogeneidad. En definitiva, obviamente que hay una situación de asimetría cuando estamos hablando de una persona que vive en una casa de mucho dinero y tiene mucho dinero y contrata 4 trabajadoras domésticas, sin duda que es así. Pero también a veces es una mujer que precisa que alguien le vaya a buscar los hijos a la escuela porque ella no sale de trabajar a la hora suficiente. Y también que los quede cuidando un par de horas hasta que ella llegue. O alguien que le vaya adelantando las tareas de la cocina. Entonces, en definitiva, también me parece que nos falta la pata de cómo ayudamos a esos empleadores que son más vulnerables para que también estén informados. Y ahí contarles un poquito que la experiencia uruguaya, no quiero meterme en lo del Banco de Previsión Social, pero es justamente tratar de que la formalización y el alta en el BPS, que es el organismo de seguridad social de nuestro país, sea mucho más accesible y mucho más fácil de lo que es en una empresa habitual. Mucho más amigable. La página BPS es amigable. Exactamente. Y también lo que está bueno es que una vez que se da de alta en el BPS, se da automáticamente en el Banco de Seguros del Estado. Entonces quedan cubiertas ante cualquier accidente laboral que también tengan. A ver, las dificultades que tenemos en la negociación colectiva, no todo es color de rosas. Obviamente, al ser trabajadoras que no tienen demasiado contacto entre sí, está un poco cuestionada la representatividad, eso hay que decirlo, porque aparte muchas veces es difícil la comunicación, porque al no tener, no se da una fábrica, de repente el sindicato llega de mejor manera. Lo mismo pasa del otro lado. En definitiva, son dos partes que a veces al estar tan separadas se hace un poco difícil. Pero bueno, básicamente lo que no debería pasar, pero pasa, es que termina dependiendo de las personas.
presidentas de los dos lados que están muy vinculadas con la actividad, que quieren mucho la actividad, que de hecho Uruguay es el primer país que ratificó el convenio, así como el 190, que también es algo bien importante en esto, porque estamos hablando de trabajadoras que son tal vez de las más expuestas a lo que es el acoso y la violencia en el trabajo, justamente porque a veces se da esa posición de asimetría y por aparte están solas, o sea, y no tienen a nadie a veces como para poder buscar ayuda en caso de precisarlo. Pero lo que sí es bueno es que a través de la negociación colectiva nosotros hemos aumentado sustancialmente los beneficios. Hoy Uruguay tiene un salario mínimo que ronda los $530 y sin embargo para las trabajadoras del sector doméstico es de 590, que es una diferencia importante, se ha separado bastante del salario mínimo. Tienen antigüedad, tienen presentismo, tienen, además del aguinaldo, un aguinaldo especial, tienen cubierto también los boletos de transporte público. Y se trata de esta manera, bueno, de obviamente contemplar ya sabemos y no vamos a volver a decir que es un sector muy feminizado, que la mayoría en Uruguay son jefas de hogar. Y también comentarles que a través, no fue a través de la negociación colectiva, pero sí se da a raíz del diálogo. En definitiva, en Uruguay tenemos un sistema que cuando los trabajadores tienen multiempleo, el seguro de paro no lo gozan. Si tienen 3 trabajos y lo despiden de uno, bueno, como tienen los 2 otros ingresos, en definitiva no les corresponde tener el seguro de paro. En este caso, con las trabajadoras domésticas hicimos una excepción porque es una tarea que al menos en Uruguay es básicamente de multiempleo. Los profesores de gimnasia, los profesores de la educación y, o sea, y las trabajadoras domésticas son las actividades que tienen más multiempleo en Uruguay y en definitiva lo que hicimos fue una resolución para que sí puedan tener este beneficio. También porque es necesario ese cambio cultural que requerimos, de que vean la importancia o por lo menos la ventaja de estar afiliadas a la seguridad social. Como sabemos, las mujeres que se dedican a esta actividad muchas veces son pobres, entonces yo entiendo que si uno no tiene claro qué va a comer los 2 días siguientes, hablarles de la jubilación es un poco, no sirve demasiado, o por lo menos no es demasiado tentador para ellas. ¿Cómo les voy a explicar cuando tienen 20 y pico de años y 3, 4 hijos, que después de los 60 tienen que tener una pasividad? No importa, cuando lleguen a los 60 verán, o sea, prefieren siempre que ese dinero que el patrón va a volcar en el Banco de Previsión Social se lo den a ella. Entonces, a raíz de eso es un cambio cultural bien importante que en Uruguay estamos haciendo y tal vez la dejo a Araceli para que les cuente un poco más sobre el Banco de Previsión Social y la campaña tan interesante que hacen con las trabajadoras.